Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya está aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio el coordinador de la Alianza de Vecinos en Canarias, que es un lujo tenerlo aquí porque siempre los temas que nos trae son de máxima actualidad y nosotros nos adelantamos en los temas normalmente 2 semanas antes a que los medios de comunicación tradicionales lo publiquen, periódicos, radios, televisiones. Recuerdo, por ejemplo, los últimos casos nos hemos adelantado con el señor este que era el presidente del Colegio de Psicólogos. Contamos la historia de este señor 2 semanas antes que la contaran todos los periódicos, pero bueno. Abel Román, buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos. Bueno, tenemos hoy en nuestra emisora por teléfono a Emma Colau, directora de Odesocam. Buenos días, doña Emma. Muy buenos días. Usted es el directora del Observatorio de los Derechos Sociales de Canarias. ¿Qué es exactamente eso, doña Emma? Pues estamos hablando de un órgano que se crea el año pasado, el 19 de octubre, con la finalidad de fiscalizar, de evaluar, valorar el cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía, de toda Canarias. Cuando hablamos de derechos sociales, hablamos de servicios sociales, hablamos de vivienda, de empleo, de educación, de cultura, hablamos de todas aquellas áreas y derechos que intervienen sobre la vida de cada una de las personas que viven en Canarias. Bien. Hay un tema, usted está aquí hoy por un tema sangrante para muchos canarios, ¿no? Que es el tema de la dependencia. Hay 2 noticias en las cuales usted se ha hecho eco, y es que dentro de poco el 70% del personal de dependencia finaliza su contrato en diciembre y el gobierno no prevé su renovación. Y la otra es la investigación de 6 centros de Canarias de mayores de los que se han recibido quejas a través de las vías de comunicación. Antes que nada, porque yo no sé si usted estará de acuerdo, pero ahora los términos se cambian a cada momento y tienen un lío bárbaro. Exactamente, ¿cuál es la definición de una persona dependiente? Una persona en situación de dependencia, tal y como reconoce la norma, es aquella que pueda tener necesidades de cuidados derivadas de distintas realidades. Entre ellas se encuentran por una situación de discapacidad. Aquí hay que recalcar que no todas las personas que tienen discapacidad están en una situación de dependencia, algunas sí, y por eso sí que de alguna manera comparten, ¿no?, esa realidad y se acogen muchas veces al reconocimiento del derecho a la dependencia. Hablamos de demencias, entre ellas se encuentra el Alzheimer, demencias por cuerpos de Lewy, hablamos de deterioros cognitivos, ¿no? Entonces, estas son las situaciones más habituales para reconocer cuando hablamos de situaciones de dependencia, ¿no? Sobre todo en cuanto marca la norma. Si nos vamos al estricto concepto de quién es dependiente somos todas las personas de este mundo, porque somos interdependientes unas de otras y necesitamos continuamente de cuidados desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Pero en este caso hablamos precisamente de lo que marca la ley, ¿no?, que es las personas en situación de dependencia y su reconocimiento de derecho. Bien, ¿cuántas personas dependientes hay en Canarias? Eso es un cálculo que estamos intentando hacer ahora mismo, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotras podemos contar las solicitudes que hay en Canarias para el reconocimiento de la situación de dependencia, que es un poco lo que ha hecho que Canarias vaya contabilizando. Pero en realidad tenemos que hablar de todas las personas a día de hoy que no han hecho la solicitud del reconocimiento del derecho, porque saben perfectamente que a día de hoy en Canarias se tarda 641 días en reconocerle el derecho, y eso es bastante disuasorio, aparte de todas aquellas personas que a día de hoy no reconocen estar en una situación de dependencia porque o bien no tienen las herramientas para diagnosticarlo, o bien no tienen en ese momento pues
pues bueno, la capacidad de reconocerlo, porque también es verdad que es un proceso emocional reconocer que tu padre, tu madre o alguien de tu entorno está en una situación de dependencia. Bueno, cuando uno tiene un padre o un hermano en lo cual no se puede valer porque le ha dado un ictus y se ha quedado paralizado y no tiene medios económicos para ayudarla privadamente, no hay otra fórmula. Entonces, Claro. peticiones de dependencias, ¿cuánto hay en Canarias? Vamos a entrar en el tema antes que nada, para entrar después yo en esas personas que se van a Es despedir. que, claro, es que, mire, aquí lo complicado de ir calculando las solicitudes es que las listas se van publicando en el inserso de manera semestral. Entonces tendríamos que esperar un poco para poder determinar cuántas solicitudes hay a día de hoy. Lo que le puedo decir es que Canarias gradualmente ha ido tratando de rebajar en este último año los expedientes. No obstante, el plazo de 641 días de espera desde que una solicita el derecho hasta que se le concede sí lo podemos determinar. Bueno, entonces yo me hago una pregunta. Yo pertenezco a la empresa privada y siempre que nosotros organizamos las necesidades de una empresa, pues decimos, vamos a ver cuántos pedidos tenemos, cuál es el volumen de clientes que tenemos, cuántos comerciales tenemos que tener, cuántos autoventas tenemos que tener para servir al cliente en un plazo de 1 o 2 días máximo. Yo cuando oigo hablar de estos plazos tan enormes, yo digo, pero bueno, es que aquí la gente, ¿qué cantidad de personas tienen para que la gente esté esperando 2 años, como se está diciendo? Es que los políticos no saben, porque dicen, no, tenemos tal y ya iremos trabajando. Digo, no, señora, usted tiene que coger y decir, vamos a ver cuántas peticiones de dependencia tenemos, X, cuánto personal se necesita para resolverlo en un máximo de 3 meses. ¿Por qué no se hace eso, Pero eso, doña Emma? claro, a ver, esos son datos primeros que tiene el gobierno, ¿no? Es decir, ¿cuántas solicitudes tiene el gobierno pendientes de resolver? Esos son datos que tiene ahora mismo el gobierno. ¿Cuántas solicitudes ni siquiera se han terminado de tramitar que se encuentran ahora mismo todavía en el aplicativo sin abrir? Esos son los datos que tiene el gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que el gobierno nos comparta ese dato, nos lo tendría que ceder. Y habitualmente, y no digo que en este sea el caso, porque no me atrevo a decir lo que piensa un gobierno o no piensa, pero habitualmente se da el caso de que no se comparten esos datos, porque entonces sí que se podría hacer un diagnóstico bastante afinado de cuál es, de la desidia que puede haber en una administración. Entendamos también que la Dirección General de Dependencia cuenta con una infrafinanciación presupuestaria. A día de hoy tiene 272 millones aproximadamente de euros para el ejercicio 2024, cuando realmente precisa de 661 millones de euros para funcionar. ¿Para funcionar? ¿Qué quiere usted decir? ¿Para tener el personal adecuado? Para resolver o para el darle servicio de la ciudadanía, para tener el personal adecuado, para poder resolver en plazo, para poder hacer las visitas en los domicilios, para poder valorar, para poder conceder prestaciones. Pero doña Emma, estamos con la matraquilla de siempre, porque esto siempre ha estado igual. Da lo mismo quien gobierna, Claro. da lo mismo que gobiernen los de arriba o los de abajo. Siempre estamos en la misma situación y siempre la situación va peor, ¿no? Porque no ha habido realmente una inversión en cuidados en Canarias. A ver, aquí hay que entender una cosa, Canarias tiene un reto demográfico que afrontar, importante, además. Canarias tiene una necesidad de cuidados cada día más intensa. Canarias tiene cada vez más suelo para construir plazas residenciales. Canarias es la segunda comunidad autónoma por la cola en financiación de políticas sociales. Canarias es la tercera y cuarta comunidad autónoma de todo el Estado, respectivamente, en consumo de hipnosedantes y antidepresivos por el fracaso de las políticas sociales. Canarias es una de las comunidades autónomas con la mayor cesta de la compra de todo el Estado. Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor brecha de acceso a la vivienda. Canarias es una de las comunidades autónomas con las menores de los salarios de todo el Estado. Y, sin embargo, cuando se trata de cuidados, todavía seguimos pensando que es una mala idea invertir en la dependencia y en las necesidades de cuidado de la gente. Es una incongruencia absoluta y yo estoy de acuerdo. Pero esto no quiere decir, y es verdad que me gustaría decir esto, que no nos dejemos llevar por el desánimo. Si Canarias mañana decidiera, o en los presupuestos de este año, que es el 31 de octubre cuando se publican, decidiera que merece la pena invertir en dependencia, nosotras en 8 años podremos revertir estas situaciones. Pero 8 años, doña Emma, 8 años. Sí, en 8 años.
Hombre, tenemos que entender que son 2 legislaturas de lo que hablamos, 8 años en los que no quiere decir que durante 8 años no cambia nada si se financia. Va cambiando, pero gradualmente. Pero para resolver una lista de espera de 641 días, tener unos servicios públicos de calidad en términos de dependencia, no tener una segunda lista de espera, porque a día de hoy lo que pasa es que a ti te resuelven el derecho, pero cuando te resuelven el derecho dicen, bueno, es verdad, tienes el reconocimiento del derecho, tú tienes un grado de dependencia, tienes derecho a esto, pero como no hay plaza, vas a tener que estar en la lista de espera hasta que tengas la plaza residencial, por ejemplo. Ya. Pues eso es no reconocer el derecho a la gente. Pero de Se todas lo maneras, reconoce lo que está contando usted es una utopía, ¿no? Porque ahora estoy leyendo aquí, nos deben 157 millones solamente para atender a los menores migrantes, que estamos poniendo ese dinero de otras partidas, estamos moviendo el dinero de unos lados a otros y realmente para los canarios poco hacemos. Hombre, a mí me gustaría poner una cosa en cuestión. Vamos a ver. Canarias tiene un presupuesto de 14.000 millones de euros. 14.000 en 2025 va a tener millones de euros. O sea, creo que yo no me pondría a hacer cálculos de la infrafinanciación. Yo me pondría a hacer cálculos sobre a dónde va el dinero. Ajá. Y no creo que el problema de Canarias sean esos 150 millones. Esto es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Doña Claro, Emma, pero hay otras partidas donde ocupa el 3,4% de todo el presupuesto, que es como, por ejemplo, los asesores que tiene a día de hoy Presidencia. Sí, pero los asesores los ha tenido el otro y el de la moto. Todos han tenido asesores. Sí, yo hablo de Presidencia, Sí. no hablo de qué Presidencia. Sí. Y a todo esto, doña Emma, sale la noticia que la cual ustedes la han desarrollado, que ahora el personal de dependencia, el 60% finaliza su contrato y el gobierno no prevé su renovación. ¿Qué efectos puede tener esto en la lista de espera de que estamos hablando? Pues un efecto importante, porque imagínese, durante 7 meses no se podrá reconocer el derecho de la ciudadanía. 7 meses. 210 días más de espera a la ya holgada lista de espera de la dependencia, que son 641 días para su reconocimiento. O sea, estamos hablando de bastante tiempo. Además, tengamos en cuenta, se despide al personal porque acaba el 31 de diciembre, ¿no? Vale, se despide a ese personal y durante 5 meses hay unos procesos que hay que llevar, unos informes preceptivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la burocratización de esa prórroga, de esa necesidad de modificación para llegar otra vez a renovar ese contrato, va a llevar que la gente asuma la responsabilidad, la carga del peso de la responsabilidad de lo que no ha hecho la administración. Y eso es un problema. Vamos a ver, ¿y por qué no lo renovamos por el método de urgencia debido a la alarma social que hay a este respecto? Eso es lo que solicitamos. Y sinceramente no le puedo responder a esa pregunta porque desconocemos por qué no se ha hecho. Bien, vamos. Hay otro tema que también nos preocupa mucho y tenemos muchas quejas por parte de los vecinos, sobre todo que tienen padres mayores. La situación de los centros en Canarias, en los cuales lo último que conocemos fue que se cerró el de Garachico por las inmundas condiciones en las cuales trataban a los ancianos. ¿Nos puede usted explicar qué está pasando en las residencias para ancianos de Canarias y cuáles son esas deficiencias a las cuales se someten a nuestros ancianos? Lo que está ocurriendo es que hay una infradotación de los recursos de las residencias en general en Canarias, y esto tampoco sorprende a nadie. La gente creo que ya conoce el relato de las residencias, y hablar de relato de las residencias y saber a lo que nos referimos cuando hablamos de lo negativo que es, creo que es algo que hiere el alma de la gente. A día de hoy lo que hay es infradotación de personal, infradotación en las infraestructuras, infradotación presupuestaria, incumplimiento de las normativas, incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, incumplimiento de los derechos de las personas residentes, incumplimiento de los planes y servicios de atención. Hablamos de una cantidad de incumplimientos inasumibles para los cuidados de personas que sostuvieron el sistema público durante toda su vida hasta ahora, que están esperando que se les devuelva el esfuerzo. ¿Puede detallar estos incumplimientos en detalle? Porque a mí cuando me lo contaron, por ejemplo, amarraban a los ancianos en las camas, ¿no? Sí, efectivamente. Habían sujeciones en esa
se practicaban sujeciones y las sujeciones están prohibidas, es decir, solo se pueden realizar salvo bajo casos extraordinarios de extrema necesidad y con planes de sujeciones autorizados e informados debidamente a cada una de las familias. Las sujeciones no pueden ser la medida que se utiliza como auxiliar porque no tengo personal suficiente para atender. O sea, yo no sujeto a una persona por una cuestión de que yo incumpla la norma. Eso no puede ser, y eso es lo que ha ido ocurriendo también en las residencias y la laxitud que se tiene para tomar esas decisiones porque no hay nadie que me inspeccione. ¿No hay inspectores en las residencias de ancianos? O como le gusta llamar a mayores, de mayores. ¿No hay inspección? Hay inspección, pero es que no existe el personal suficiente tampoco en la inspección. Es decir, no hay inspectores para cumplir los planes anuales de inspecciones de las residencias. No hay un cumplimiento de ese plan anual. La ley obliga al gobierno a tener un plan anual de inspecciones y no la tiene. Y después, ¿cómo se las apañan para bañar y darle limpieza a esos mayores si no hay el personal suficiente? Supongo yo tenía a mi madre cuando estaba la pobre María incapacitada. Nosotros, la solución que tuvimos fue irnos a vivir con ella para cuidarla, y constantemente estábamos duchándola todos los días, poniéndole sus cremitas para que no se le hicieran llagas y tal, pero si eso no se hace de una manera periódica y de calidad, las llagas son espantosas en los pobres cuerpos de los ancianos, de las personas mayores. ¿Eso también está pasando? Sí, eso está. Yo entiendo que sí. Es que no solo eso, sino la explotación sobre los cuerpos del personal. Cuando tú tienes a una persona para cuidar una radio que duplica la que debería cuidar y la que debería poder atender, no solo llega con menos capacidad a atender a todas esas personas, sino que además pues lo hace de manera precaria. Y eso es también lo que está ocurriendo. O sea, entender que esto está afectando a todas las partes, a las profesionales que se desviven por atender y llegar a todas, a las personas que están ahí recibiendo de manera prioritaria y directa, ¿no? A las personas que están en esos entornos familiares que no pueden permitirse otra cosa que un mal servicio, Estamos hablando de un efecto en cadena perverso que podría solventarse invirtiendo en los cuidados de la gente. Y con el tema de la alimentación, otro tanto de lo mismo, ¿no? Si no hay medios económicos, la alimentación debe ser penosa. Claro, es que una puede ser buena gestora, pero tú no puedes gestionarla nada. Claro. Mire, una cosa, ustedes también se encargan de la vivienda, ¿no? Sí. ¿Qué descripción hace usted del tema de la vivienda? Porque yo en mi vida profesional, yo dentro de poco me voy a jubilar, he sido intermediario inmobiliario, comercial, etcétera, ¿no? Y en el año 2017 se hacían 27.000 viviendas al año aquí en Canarias. ¿Por qué no se hacen viviendas de protección oficial sabiendo la urgencia y la alarma social que hay, provocando un drama social enorme? Usted que está metido en el ajo de todo esto. Pues porque no se hacen esas viviendas porque hay una cuestión de no planificación. De no planificación de lo que son las estrategias y de las necesidades de la vivienda en Canarias. Hay una brecha de acceso en la vivienda brutal, hay una falta de planificación del suelo. Para hablar de vivienda hay que hablar de suelo, hay que hablar de reservar territorio, hay que hablar de dinero, de presupuesto, hay que hablar de planificación incluso a nivel legislativa, hay que hablar de prioridades. Hay que hablar de hacer un trabajo organizado y centrado en las necesidades de la gente. Si usted me preguntara ahora, ¿se está realizando? Los resultados, no le voy a dar mi opinión personal, pero sí le puedo decir que los resultados apuntan a que no. Y después hay otro tema que ahonda en el problema, ¿no? Que me decía un constructor el otro día. Dice, mira, a ver, yo no me meto a hacer viviendas. ¿Por qué? Digo, mira, si compro un terreno, pido una hipoteca para hacer un edificio y después para que me den el permiso me tardan 4 años, me arruino. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de la burocracia administrativa, que todo el mundo lo sabe y nadie hace nada, y el ayuntamiento es un tapón enorme? ¿No había que quitarle esa competencia a los ayuntamientos de una vez por todo, que son unos perfectos inútiles? Porque es que vamos, que no se le puede definir y catalogar de otra fórmula, porque vamos, es que parece una insensibilidad con respecto al tema, y además
sabiendo, dice, bueno, no tengo personal, contrate usted personal externo, que se puede hacer. No, eso Yo no se... creo que que Creo que la administración, entiendo lo que me dice, pero creo que la administración en general tiene que cambiar la forma de trabajar. Lo que no puede ser es que la población sostenga una administración que le da la espalda en el proceso, que prioriza un informe a su estado de vida, que prioriza un procedimiento administrativo al reconocimiento de sus derechos y que prioriza el estado perfecto de un trámite burocrático a el cumplimiento de su deber. O sea, esa administración, ese tipo de administración no solo no funciona, sino que es contraria a su propia esencia, al motivo por el que la gente diariamente se esfuerza por mantenerla y sostenerla. ¿Qué le ocurriría a una persona si se salta un día en la declaración de la renta? Pues que tendría un sobrecargo. ¿Qué le ocurriría a una persona si se salta un día el plazo de justificación de una prestación? Pues que se lo mandan a devolver. ¿Qué le ocurriría a una persona si se olvida de entregar un documento porque no conoce el procedimiento? Pues que le resuelven negativamente la prestación. ¿Pero qué le ocurre a la administración cuando incumple? Absolutamente nada. y no hay nadie que le pueda presionar en ese aspecto. Porque vamos, es que cada vez... Es que ¿sí? Por eso nacimos, para presionar y para fiscalizar. Y por eso le cuento todo esto, porque alguien tiene que hablar de estas cosas. Esto es lo que realmente importa a la ciudadanía. ¿Cuándo y cómo se cumple su derecho? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuánto presupuesto se va a dar? ¿Qué se está haciendo con su derecho? ¿Qué se está haciendo con su dinero? ¿Qué se hace? ¿Cómo se gestiona con su vida? Y eso es lo importante. Después, por supuesto, llevar a los mayores al fútbol puede ser una cosa espectacular, pero si no se gestiona el derecho, de esas personas, una vez acabe el partido, seguimos en penalti. Es un mareo. El año pasado, creo que fue el año pasado, o hace años, creo que fue el año pasado, se hizo un día, el Día de las Personas Sin Hogar por parte del Ayuntamiento. Yo es que me mordía de rabia cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz tenía la cara dura de poner un día del sin hogar cuando ellos son los responsables de que haya gente sin hogar en Tenerife por no poner los medios adecuados. Hacen conferencias, hacen simposios, hacen seminarios, pero como yo le decía a un periodista, dice, mire, es que el problema de las personas sin hogar se soluciona dándole un hogar. Antes que nada, y después ya cómo se hace, cómo se organiza ese hogar es diferente. Pueden haber personas que vivan solas, que vivan con asistencia social entre juntas, etcétera, etcétera. Pero todo es una especie de bluff, de fuegos artificiales, aparentando que hacen cosas, pero según Cáritas, cada vez hay más personas sin hogar en Santa Cruz, 1.000 personas, cada vez hay más personas en Tenerife sin hogar, 3.000 personas, y esto no tiene visos de arreglarse. Entonces, es desesperante. ¿Usted ve que tiene efecto lo que ustedes están haciendo? Nosotros creemos que sí, que decir la verdad siempre tiene un efecto, que hablar sobre lo importante siempre tiene un efecto, y que hablar sobre el derecho siempre tiene un efecto. Nosotros creemos que sí, que es importante hablar de lo que la gente necesita que se le dé, y para lo que la gente necesita que se le dé información. Y nada más que con eso, con contar la verdad, con decirla una y otra vez, nosotros creemos que además, naciendo para fiscalizar a una administración que no era fiscalizada hasta el día de hoy, algo, por lo menos algo, sí que puede ocurrir. ¿Y el diputado del Común qué hace? Diputada. ¿La diputada del Común qué hace, doña Emma? Pues porque para eso está, ¿no? También. Sí, entendemos que sí. Nosotros tenemos que cumplir las funciones para las que ha sido encomendada su puesto. Nosotros no ponemos en duda el trabajo que pueda estar realizando la diputada del Común. De hecho, desconocemos a día de hoy qué estará realizando, qué no estará realizando, ¿no? Y entendemos que acaba de llegar y que tiene que tener también un proceso. Tuvimos un gran diputado del Común, que era Rafael Llanes, y no tenemos ninguna duda de que la nueva diputada del Común querrá hacerlo igual de bien o mejor, ¿no? Pero nosotras estamos centradas en lo que nosotras sí que podemos hacer y en lo que nosotras queremos hacer, que es defender y fiscalizar el derecho de la ciudadanía.
Pues a ver si tienen ustedes más suerte que don Rafael Llanes, porque él se quejaba muchísimo que las administraciones no le hacían caso. ¿Eh? Bastante incisivo, ¿no? Pero sí que hizo, ¿no? Es decir, hoy en día hablamos de determinadas cosas también porque hubo determinada predisposición por parte de la Diputación del Común a hablar de ello. Y eso también es un efecto de reivindicar y defender un derecho. Bueno, pues doña Emma, le agradezco muchísimo su presencia en los estudios de la 10 Capital Radio para un problema tan sangrante y dramático como es el maltrato que se le da a nuestras personas mayores que encima necesitan una ayuda porque no pueden ser autosuficientes, y esperemos que por lo menos, como usted dice, esta información y el dar luz a lo que está pasando ayuda a resolver los problemas para todas las personas dependientes en Canarias. Muchísimas gracias, doña Emma. Muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio. Adiós. Bueno, pues esto es lo que hay. La dependencia, ya sabe, 2 años y pico tardan, son 600 días. Más ahora 6 meses más, porque van a despedir al personal y hay que tener un nuevo programa para contratarlo. 800 días, que son... Muchos días. 6 por 3, 18. Muchos días. Vamos a ver, si yo sinceramente, y como decía doña Emma... Pero esto es un tema que siempre está, todas las legislaturas en la misma cantinela. Sí, pero fíjate tú, pasó con el tema de la gente sin hogar. Cuando la Alianza de Vecinos empezó con las personas sin hogar, que los vecinos nos llamaban, estábamos espantados de cómo estaba la gente durmiendo en las aceras, en los ajuanes. Yo mismo muchas veces, yo personalmente, ¿no? Y muchos vecinos también lo hacen. En los días de lluvia yo vi a la pobre gente ateridos en los ajuanes. Yo cuántas veces he bajado yo una taza de chocolate y una pizza hecha en mi horno para que se la repartieran 3 o 4 que estaban juntos en un portal. Entonces, poco a poco, el tema de la concienciación de la gente sin hogar ha aumentado y cada vez hay más cuidado de ello. Nos tenemos que ir. Abel Román, un abrazo muy fuerte. Y un saludo a todos. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.